Mahmoud Darwish, poeta del exilio y la esperanza. Mahmoud Darwish fue mucho más que un poeta. Fue la voz de todo un pueblo en diáspora, un hombre que transformó el dolor del destierro en belleza literaria. Su historia es la de quien perdió su tierra natal siendo niño, y encontró en la poesía un refugio y un arma de resistencia. En los círculos de lectores de poesía árabe, se le recuerda recitando con voz serena y profunda, ante multitudes emocionadas, sus versos convertidos en canciones colectivas y en bandera de identidad. La vida y obra de Darwish, contadas aquí en forma de narración cálida y reflexiva, nos acercan a la historia de un poeta que hizo de la Palestina perdida un Edén poético y de sí mismo un testigo elocuente del exilio. Infancia en una tierra herida. Mahmoud nació el 13 de marzo de 1941 en Al-Birwa, un pequeño poblado de Galilea rodeado de olivos y colinas. Era el segundo de 8 hermanos en una familia campesina que vivía de la tierra fértil de Palestina. Su niñez transcurría entre juegos y cuentos tradicionales hasta que la guerra lo despertó brutalmente de la infancia. En 1948, cuando él tenía apenas 7 años, su aldea fue bombardeada y destruida en medio de la Nakba, la catástrofe que supuso la creación del Estado de Israel y la expulsión de cientos de miles de palestinos. Mahmoud recordaría siempre aquella noche de verano en que su madre lo sacó de la cama apresuradamente. Corrimos con cientos de campesinos por el bosque, con las balas persiguiéndonos. Aquella noche puso fin a mi niñez, relataría años después. La familia Darwish huyó al exilio en Líbano, donde durante un año Mahmoud sufrió el extrañamiento y la humillación de ser un niño refugiado. Los chicos locales se burlaban de él, llamándolo refugiado, un insulto que el pequeño poeta en ciernes no entendía pero que le dolía profundamente. Al cabo de ese año en Líbano, el padre de Mahmoud decidió regresar clandestinamente a su tierra, incapaz de aceptar la pérdida del hogar. Una noche cruzaron de vuelta la frontera con Israel, escondiéndose de los soldados, y lograron internarse en Galilea. El niño Mahmoud iba ilusionado. Sus padres le habían dicho que volverían a casa, y él soñaba con reencontrar su pueblo y poner fin a las burlas que sufrió en el exilio. Pero al llegar, la realidad fue devastadora. Me encontré en una aldea, y cuánta desilusión. No era mi pueblo, recordaría. Al-Birwa, la rosa de Galilea, que lo vio nacer, ya no existía. Había sido arrasado y borrado del mapa. En su lugar se alzaba un asentamiento de colonos, donde no había espacio para los antiguos habitantes. Aquella decepción marcó al joven Darwish. Incapaz de entender cómo mi mundo había desaparecido, comenzó a buscar respuestas en su entorno y en los libros. Aprendió a leer y a escribir guiado por su abuelo, que le enseñó no solo las letras, sino también el poder de la palabra como arma. En uno de sus primeros poemas, El rostro de mi abuelo, Mahmoud inmortalizó a aquel hombre sabio que le inculcó valor y dignidad en tiempos oscuros. Durante los años siguientes, la familia de Mahmoud vivió como pudo en la Palestina ocupada. Eran presentes ausentes, un término legal que describía a los palestinos que regresaron sin permiso y perdieron sus tierras. Se establecieron en aldeas cercanas a su pueblo desaparecido, siempre con miedo a ser descubiertos por las autoridades. Mahmoud completó su educación primaria y secundaria en Deir al-Asad, Al-Jadida y Kafar Yasif, pueblos galileos que acogieron a su familia. En esos años formativos, mientras asimilaba la pérdida de su patria infantil, Mahmoud encontró consuelo en la literatura. Leía poetas clásicos árabes y a escritores universales, y con apenas 18 años empezó a escribir sus propios versos en los que volcaba tanto su nostalgia como su rebeldía. Yugentu rebeldo y poesía de resistencia. Al terminar la escuela secundaria, Darwish sintió que debía hacer algo ante la injusticia que vivía su pueblo. Aún adolescente, ingresó en el Partido Comunista de Israel, una de las pocas plataformas donde árabes y judíos militaban juntos en aquel tiempo. Allí colaboró en las revistas Al-Fajr, El Alba, y Al-Ittihad, La Unidad,
publicando sus primeros poemas y artículos que denunciaban la situación de los palestinos bajo ocupación. Con apenas 20 años, Darwish publicó su primera antología poética, Asafir Bilaa Ajiña, Pájaros sin alas, en 1960. Sus versos pronto llamaron la atención por su emotiva denuncia del despojo y su afirmación orgullosa de la identidad árabe. En 1964, recitó en un festival su poema Carnet de Identidad, Bitaca Juidia, que comienza con el desafiante verso, Escribe que soy árabe. En ese poema, el joven Darwish enumeraba con irónica calma las injusticias sufridas. Robaste las viñas de mi abuelo y una tierra que araba yo, con todos mis hijos, para terminar con un aviso que resonaría por décadas. Cuidado con mi hambre y con mi ira. Estos versos, simples y contundentes, convirtieron a Carnet de Identidad en un emblema de la poesía de la resistencia palestina. Como comentaría el crítico Edward Said, este poema representó el surgimiento de una conciencia política palestina frente al intento de borrado de su identidad. A partir de entonces, la vida de Darwish estuvo entrelazada con la poesía y la política de su tierra. Los años 60 y 70 lo vieron convertirse en un poeta rebelde y en un activista vigilado. Sus escritos en periódicos y recitales públicos le ganaron la admiración de los suyos, pero también la vigilancia de las autoridades israelíes. Entre 1961 y 1970, Darwish fue arrestado repetidamente por incitación, debido a sus poemas y a su militancia política. Pasó temporadas en la cárcel, donde la pluma fue su alivio y su desafío al encierro. En aquellos años, escribió poemas que circularon clandestinamente de mano en mano, consolidándolo como la voz de los palestinos que vivían bajo la ocupación y la discriminación. No toda la juventud de Darwish fue lucha política. También hubo espacio para el amor, aunque marcado por las divisiones de su patria. Se cuenta que se enamoró de una joven israelí a la que en sus poemas llamó Rita. Fue un amor intenso pero imposible. En medio de prejuicios y conflictos, aquella relación terminó quebrada por las circunstancias. Darwish transformó la memoria de ese amor truncado en uno de sus poemas más célebres, Rita y el fusil, escrito en 1967. El poema inicia con la imagen lapidaria: entre Rita y mis ojos, un fusil. En él, el poeta evoca los recuerdos dulces. Besé a Rita cuando niña, el nombre de Rita le sabía fiesta a mi boca. Para luego contraponer cómo la guerra les arrebató esa inocencia. Teníamos 1.000.000 de pájaros y de fotos, y 1.000 citas, y contra todo abrió fuego un fusil. La figura de Rita simbolizó para Darwish la herida personal que deja el conflicto. El amor simplemente no pudo sobrevivir entre ambos lados del fusil. En 1960, hastiado de arrestos y censura, Darwish se marchó de Israel. Perdió su documentación israelí al salir y se convirtió así nuevamente en un exiliado sin patria oficial. Su primer destino fue la Unión Soviética. Estudió brevemente en Moscú, donde conoció otras perspectivas, pero se sintió extranjero. Pronto buscó el calor del mundo árabe y se trasladó al Cairo, y de allí, en 1972, a Beirut. Líbano en los 70 era un hervidero cultural y político. Allí se congregaba una gran comunidad de refugiados palestinos y la OLP, Organización para la Liberación de Palestina, tenía su base. Darwish se sumó a la OLP y trabajó en sus departamentos de investigación y publicaciones. En Beirut continuó escribiendo fervientemente. Fueron años de efervescencia creativa. Fundó la revista literaria Al-Carmel, que dirigió para dar voz a escritores árabes, y publicó poemarios que reflejaban la mezcla de melancolía y combatividad del exilio. El exilio le trajo a Darwish un dolor renovado, pero también nuevas perspectivas. Beirut se convirtió en su hogar adoptivo durante la década de 1970, en la que vivió momentos cruciales: la guerra civil libanesa y después la invasión israelí de 1982. Cuando los tanques y aviones israelíes sitiaron Beirut en el 1982, Darwish estaba allí, experimentando de nuevo un asedio y un desarraigo. Aquella experiencia la plasmó en poemas como Oda a Beirut,
donde la ciudad asediada se confunde con la imagen de Palestina resistiendo. Finalmente, tras meses de bombardeos, los palestinos tuvieron que evacuar Líbano. Darwish partió una vez más al exilio, dejando atrás la ciudad que lo había acogido y a muchos camaradas caídos. Salí de Beirut como un nuevo Cristo bajado de su cruz, escribiría metafóricamente, comparándose con un peregrino que deambula con su bastón por el mundo. Ese peregrino era de nuevo el niño expulsado de Albirwa, ahora maduro, cargando no solo con su propio destierro, sino con el de todo un pueblo. Tras Líbano, Darwish vivió entre Túnez y Francia. En París, encontró un espacio de reflexión más sosegado, lejos de las sirenas y las bombas. Según la profesora Amira El-Sein, fue en Francia donde Darwish pudo contemplarse a sí mismo y teorizar sobre la poesía y Palestina